Para mí ha sido chino cuando yo he pasado. Por eso es que me he esforzado en hacerlo bien entendible, cosa de que ustedes sepan neuro y no sea en vano su pasaje por físico, ¿ya? Y esto a mí me confundía, porque hablaban de prosencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo. Yo estaba en la luna. ¿Qué es pues prosencéfalo? ¿Qué es diencéfalo? Y hablaban y escribían, ¿no? En el diencéfalo, ni idea qué es. Entonces, por eso es que he traído a qué se refiere el libro cuando dice encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo. Esto es una subdivisión estructural netamente, ¿no? Pero se usa mucho en fisio, o sea, en fisio ahí a nivel del encéfalo, del mielencéfalo. Entonces el cerebro está dividido en tres partes: prosencéfalo, encéfalo medio y zombencéfalo. Prosencéfalo, encéfalo medio y zombencéfalo. Fíjense esto, que es una clasificación muy medio irregular, parece arbitraria, porque no está a partes iguales, ¿no? Porque todo lo que es prosencéfalo prácticamente es todo el cerebro. El mesencéfalo es esto solamente. Y el zombencéfalo es esto. Ahora, dentro del prosencéfalo, que es todo prácticamente el cerebro, está dividido en telencéfalo y diencéfalo. Telencéfalo es toda la parte del parénquima neuronal, y el diencéfalo es la parte que separa el telencéfalo del mesencéfalo. Así, ¿no? Ahí está lo puedo ver la diferencia. El mesencéfalo ya está claro aquí, creo. El mesencéfalo es la parte media, el centro del cerebro, y el zombencéfalo, que es esta parte, está compuesta por el metencéfalo, que es puente y cerebelo, en la parte superior, puente y cerebelo, y mielencéfalo aquí en la parte más baja, que es el punto. ¿Está entendido? Entonces, repásenlo cuando hay una estructura funcional a nivel del zombencéfalo. Ubíquense en tiempo, espacio y persona. No aprendan de memoria, entiendan, ¿ya? Entonces, una vez que esto ya, ustedes ya entiendan, pasamos a lo que es el cerebro. Fíjense. El cerebro, lo van a leer ustedes, tiene dos dos hemisferios cerebrales divididos en lóbulos, ¿no? Frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno de los lóbulos tiene una función diferente. El frontal, diría yo que es el más importante, como vamos a ver. Ahí está la parte ejecutiva, está la parte motora, ¿no? Dentro del parietal está también la parte sensitiva, en el temporal, o sea, todo esto vamos a ver uno por uno. Esto lo van a leer, no vamos a hacer ahorita no voy a hablar con un dibujito, lo que es, pero ya saben que está subdividido en lóbulos. Vamos a ir viendo lóbulo por lóbulo. Entonces, fíjense, aquí está lo que les decía. Por fuera tenemos la corteza cerebral, y haciendo un corte a nuestro cerebro, tenemos estos núcleos que están en la sustancia blanca. La sustancia gris es la que tiene las neuronas que nos dan la inteligencia, que hacen lo que somos, personas, ¿no? Estos núcleos que van a ver, que están en la parte blanca del cerebro, vamos a ver para qué sirven, son los ganglios de la base, ¿no? Y tenemos en un corte, ¿no? Así. Y fíjense, aquí está lo que les decía, un corte ya sagital. Tenemos ahí un corte sagital del cerebro. Ahí está el prosencéfalo, todo el parénquima neuronal. El diencéfalo, la parte que une el parénquima con el mesencéfalo. El mesencéfalo es la parte media. Y aquí está el zombencéfalo. O sea, ahí nos podemos ubicar cómo está constituido nuestro cerebro. La corteza, las partes del cerebro, y cortando el cerebro tenemos los ganglios de la base, y ahí está la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Están orientados? Cualquier duda, levantan la mano. Porque en neuro se aplazan al igual que en cardio, cualquier cantidad de cosas. Entonces vamos a comenzar por la circulación. El cerebro tiene una circulación especial.
los vasos sanguíneos que entran y se dividen en capilares, tiene la vasera hematoencefálica, que es la pared del capilar. La pared del vaso cerebral tiene el endotelio, la membrana basal, los porocitos y los pericitos que ya hemos visto. Aquí también podemos ver, estos son los pericitos que hoy por hoy son los más importantes para que el sistema nervioso funcione. Pues sin los pericitos no hay, ¿no es cierto?, una nueva adaptación de las neuronas. Entonces es muy importante, tenemos la arteriola, y aquí es donde se produce el intercambio, no en las arteriolas. Aquí no se produce ningún intercambio, aquí se produce el intercambio. Y como es cerrado el vaso, no hay intercambio, no tenemos poros, no tenemos nada. Entonces, si recuerdan bien cómo se realiza el intercambio, ¿qué entra y sale en el cerebro? ¿Qué sustancias entran y salen en el cerebro? Moléculas pequeñas y Ya. solubles, como el oxígeno, Ya. y moléculas de agua. Eso es todo. Moléculas pequeñas, ¿no? Iones, sodio, potasio, también agua, ¿no? Y los liposolubles, lamentablemente, prácticamente todos pasan, ¿no? Entonces eso por aquí pasa. El resto no pasa. Entra por aquí el bicho, sale por allá. Entra por aquí un parásito, sale por allá. Entra una bacteria y sale por allá. ¿Cierto? No entra. Pero ustedes tienen que ser preguntados, ¿y por qué hay abscesos cerebrales? Ya debían preguntarme. Aunque también creo que no conocen lo que es. Hay abscesos, hay quistes en el cerebro, pero el ingreso no es por aquí. ¿Ya? No es por aquí. Nosotros, no sé si a usted o a su grupo les he dibujado, nosotros tenemos contacto prácticamente el cerebro con la bóveda craneana o los oídos. Los oídos están a un pelo. La nariz, hay un diminuto lámina de hueso que nos separa a la bóveda. Los ojos. Los ojos conectan directamente con el nervio óptico, entra a la bóveda craneana. Entonces, por otras partes ingresan infecciones, meningitis, abscesos, todo. Pero por aquí no, porque por aquí tenemos la membrana, perdón, la vasera hematoencefálica. Sí, dime. ¿Esa barrera se puede dañar, doctor? ¿Cómo? ¿La barrera se puede dañar de alguna Sí, u otra forma? se puede dañar, se puede dañar. Ahora vamos a mencionar alguna cosa, si el tiempo me ayuda, ¿ya? Sí, la vasera puede dañarse. Ahorita, ustedes mismos pueden decir, si esto es de la arteriola que distribuye los capilares, ¿dónde está esto? ¿Qué es lo que dañaría esto? ¿Qué es lo que dañaría, querido Paolo? Que se obstruye y no consiga salir más. Digamos, ¿qué más? ¿Dónde está? No hay. Es tu compañero, este individuo, ¿no? ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. ¿Cómo es Rodrigo? Puede romperse la vasera. ¿Por qué se rompe? Por el volumen de sangre. Si nosotros metiéramos sangre, cualquier cantidad, entra más sangre y se rompe. ¿Qué es una laminita? La vasera es una paredcita, se puede romper. Pero ahora vamos a ver la defensa que tenemos contra eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Está bien que pregunte, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es importante que entiendan. La vasera hematoencefálica está en todo el cerebro aquí. Todos los vasos que están aquí circulando tienen esa capa. ¿De qué está constituida la vasera hematoencefálica? Más fuerte, ¿de qué? Ya. Epitelio. Bueno, pedacitos, porocitos, A ver, ¿cuál era la otra? Endotelio, membrana basal, porocitos, ¿Cuál era la primera? endotelio. endotelio está sobre la membrana basal y el endotelio tiene poros que está bien cerrado.
está tapando los porocitos y alrededor están los pericitos, o sea, una capa que no es infranqueable. Sin embargo, todo esto tiene, ¿ya? Pero hay lugares donde no hay barrera hematoencefálica. Si todo esto no tiene ningún tipo de intercambio, porque tiene la barrera hematoencefálica, no permite el intercambio, las zonas que no tienen barrera hematoencefálica permiten el intercambio. Para eso es. Porque si no hubiera eso, nosotros no podríamos. Esos lugares, por ejemplo, tenemos los lugares donde osmómetros, ¿no? Tenemos receptores que captan la osmolaridad. En la osmolaridad, ¿qué capta el osmoreceptor? ¿Qué capta? ¿Qué capta el osmoreceptor? Levante la mano. Osmoreceptor más grande, más claro que el agua. ¿Qué? Osmolaridad es una palabra. ¿Qué capta? Equilibrio es otra palabra. ¿Qué capta? ¿Qué capta? ¿Qué es lo que es? Iones. ¿Qué? Iones. ¿Qué iones? Calcio, potasio. No mezcles sodio. Calcio no es pesquado por los hormonas. El sodio, ¿ya? Los iones, obviamente el sodio. El sodio tenemos, cuando aumenta el sodio, entonces los osmómetros captan eso, perciben eso. ¿Y es, dónde está el ion sodio circulando? ¿Dónde? En la sangre. Y obviamente no hay contacto. Si hubiera barrera hematoencefálica, no hay contacto, pues, pero como hay, tiene que haber contacto del osmómetro con la sangre, tiene que tener contacto. Por tanto, los lugares que no tienen barrera hematoencefálica son importantes. Entonces, fíjense, tenemos nosotros dentro tenemos los quimioreceptores, el centro del vómito, tenemos el órgano surmical que da el reflejo de la sed, tenemos los órganos secretorios como la neurohipófisis. Entonces, tiene que tener contacto con la sangre. Esos lugares no tienen barrera hematoencefálica, que es el vaso, y hay poros por donde se puede conectar con la circulación sanguínea. No hay. Entonces, ¿dónde está eso? Está en las zonas circunventriculares del cerebro. ¿Pero qué es una zona circunventricular? Aquí tengo dos dibujos, pero estos dibujos que les voy a presentar son más claros. Por la tienen. Y esto lo han visto en la anatomía. Si nosotros tenemos un corte al cerebro así lo cortamos, vamos a ver que nosotros tenemos cisternas de agua dentro del cerebro, ¿ya? Tenemos 4, ¿no? Se llaman ventrículos cerebrales, ventrículos. Son cisternitas, no cisternas grandes, son pequeñitas, ya son depósitos, no depósitos, no es la palabra depósito, pero son acúmulos, fíjense, son lugares donde hay agua, están llenos de agua, se llaman ventrículos cerebrales. Tenemos ventrículo en el lado derecho y el izquierdo, tenemos uno al centro, el tercer ventrículo, y otro, el cuarto ventrículo. Entonces, un ventrículo, dos ventrículos, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Todos estos están comunicados entre sí, y este es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está ahí en los ventrículos, llenando de agua esos lugares. Esos lugares son especiales. Entonces, aquí en la pared de estos hay, ¿no es cierto?, como un epitelio, ¿no es cierto?, donde están los vasos sin barrera o barrera hematoencefálica a medias. Ahí están los sensores de la osmolaridad, ahí están los neurosecretores donde se pueda comunicar. Entonces, aquí tenemos esto mismo en forma ya de un diagrama. Ahí está, esto es el agua, los ventrículos cerebrales, primero, segundo, tercero y cuarto ventrículo, y ahí tenemos los vasos que están como dentro en la pared. Ahí en la pared misma están los vasos, la circulación, donde están los receptores que no tienen barrera hematoencefálica, no tienen esos 4 elementos, o sea, tiene contacto la sangre con el exterior. Entonces, fíjense, si nosotros nos damos cuenta, aquí están, en la pared de aquí, en la pared de aquí, en la pared de aquí, están los, en este caso, los órganos circunventriculares. Tenemos órganos circunventriculares sensoriales y secretores. Los sensoriales son el área postrema, el que desencadena el vómito. ¿Se acuerdan que cuando uno come,
sustancias tóxicas van a la sangre y van ahí, a ese lugar. Entonces la sangre tiene contacto, la membrana, la basera es incompleta, ¿no? Entonces tiene contacto con la sangre. Tenemos los órganos circunventriculares secretores, son organitos que secretan hormonas, en este caso la neurohipófisis, la glándula pineal. ¿Ya? Entonces son los órganos circunventriculares. No sé si hay alguna pregunta. Esto mismo es lo que vamos a ver aquí, que hemos visto, y nos va a aclarar, perdón, aquí, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está el líquido, esta parte del tercer ventrículo, este es un ventrículo a los dos lados, este es el tercer ventrículo, es el cuarto ventrículo. Y aquí está el área postrema, aquí está la neurohipófisis, aquí están las partes donde se secreta el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esos son órganos circunventriculares. Si nosotros vemos aquí están los ventrículos, a cada lado uno, este es el tercer ventrículo y este es el cuarto ventrículo. Todos están unidos, ¿no es cierto?, con canalículos de agua dentro del cerebro. Siempre hemos escuchado de los ventrículos cerebrales. Los ventrículos cerebrales están ahí y sirven precisamente para eso, para otorgar un medio en el cual los vasos sanguíneos puedan captar lo que está pasando en la sangre. Y si se dan cuenta, esto está lejos de esto, esto está a salvo completamente. Aquí solamente se pesquisa qué está pasando con la sangre. Entonces estos lugarcitos son los que pesquisan. El resto no tiene ningún contacto con el medio exterior, solamente estas partes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo está explicado en la letra que está ahí incluida. ¿Ya? Todo. Esto hemos visto. Vamos a ver las necesidades de oxígeno y glucosa que tiene el cerebro y la necesidad de volumen, de presión arterial. Entonces, fíjense, tenemos un flujo constante de sangre al cerebro. El cerebro es bien exigente, necesita todo el tiempo oxígeno y glucosa. El cuerpo puede privarse de oxígeno y glucosa en cualquier lugar, excepto el cerebro. El cerebro es lo primero, luego el corazón y luego el riñón. Entonces, fíjense, para eso tenemos nosotros la presión arterial que lleva la sangre precisamente hasta el cerebro. El tejido pesa 1.5 kilos como un promedio. Hay otros libros que dicen 1.3 kilos pesa el cerebro. ¿Ya? Ahora, ese cerebro consume el 20% de oxígeno. Imagínense ustedes, el 1.5 kilos nada más, que es el 2% del peso de nuestro cuerpo, consume el 20%. Cualquier cantidad de oxígeno va al cerebro. ¿Y por qué consumirá tanto oxígeno el cerebro, Rodrigo? Porque imagino que se oxigenan todo el cerebro, los lóbulos que ustedes dicen acá, para que no se produzcan amontes cerebrales, por una pérdida de funciones cerebrales. Sí, estás viendo bien. Dime. Mencionó en una clase anterior que las neuronas, para que puedan realizar el potencial, necesitan prácticamente oxígeno, porque entonces se daña la transmisión de información y no había ninguna función. El cerebro está vivo desde que nacemos hasta que morimos, al igual que el corazón. El corazón da energía, digo sangre, pero el cerebro da lo que somos en realidad. Cuando el cerebro se muere, ya el cuerpo, por más corazón, hígado, no sirve para nada. Es muerte cerebral, ya no somos personas. Y el cerebro, así estemos durmiendo, así estemos en coma o como estemos, siempre está en actividad, siempre. Porque en tanto está vivo el cerebro, funcionan los órganos, como vamos a ver en neuro, funciona el corazón, el pulmón, intestino, hígado, todo gracias a los potenciales de acción. Los potenciales de acción del cerebro se van constantemente disparando y constantemente necesitan que glucosa y oxígeno. ¿Qué quieres preguntar? Ok, o sea, más o menos el cerebro, exactamente, digamos, cuando el paciente se encuentra en coma,
¿qué sucede más que todo? O sea, ¿funciona tal cual el mismo transporte de oxígeno y nutrientes hacia el ojo? Eso vamos a ver dentro de la mañana. No mañana. El viernes vamos a ver. El cerebro, un poco. No les va a dar coma como tema. Solamente les voy a mencionar lo que me estás pidiendo. ¿Me vas a recordar lo que le pregunté? Ahí vamos a ver. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. ¿Está entendido entonces? Fíjense, necesitamos oxígeno y glucosa todo el tiempo. Y presión arterial, porque tiene que haber un flujo constante de sangre que esté alimentando precisamente de glucosa y oxígeno al parénquima cerebral. Tiene que estar constante. Por tanto, el cerebro no puede permitirse disminución de sangre. Tampoco podemos meter mucha cantidad de sangre al cerebro, también se va a ahogar. Entonces, el cerebro tiene que tener un flujo constante de sangre, todo el tiempo un flujo constante de sangre. Ese flujo constante de sangre se llama la autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral es el flujo cerebral que hace que se mantenga constante. La autorregulación quiere decir que el vaso, digamos, voy a dibujar. Vamos a dibujar un cerebro aquí. Atiendan, por favor. Este es un cerebro. ¿Ya? El vaso está entrando aquí. Y esto es lo que tiene que mantenerse el vaso. El flujo de sangre entra y sale. Y en ese interín, este flujo de sangre va a descargar ¿qué? Glucosa, va a descargar oxígeno, por decir lo más importante. Obviamente necesita sodio, potasio, muchas cosas que no estoy mencionando. Para que descargue esto, que es lo más importante para que funcione el ATP, tiene que tener un flujo de sangre, porque si no, no habría ATP, no habría potencial de acción, estaríamos en un coma. Pero no sucede eso. Entonces, el flujo se autorregula, tiene que entrar una cantidad de sangre y nada menos ni más. Entonces, muchas veces aumenta el volumen, por decir, un montón de sangre viene por aquí, un montón, ha habido un aumento de sangre por alguna situación, ¿no? Aumenta el volumen como hemos visto. Viene ese volumen hasta el cerebro y trata de entrar. Pero cuando va a entrar, ¿qué hace? El cerebro lo regula, lo siento mucho. Hay una vasoconstricción. Entonces, este volumen de sangre quiere entrar, pero no logra entrar y entra lo que tiene que entrar solamente, lo que necesita solamente. Autorregula la cantidad de sangre que entra al cerebro, ¿no? Ahora lo contrario, si por ejemplo sea menor la cantidad de sangre, en vez de tener un montón de sangre que quiere entrar, al revés, ha habido una hemorragia, digamos. Entonces esa hemorragia está entrando en poca cantidad, ha habido hipotensión, una presión arterial baja, qué sé yo, ha perdido sangre, una hemorragia, pero está consciente esa persona, está echadito, pálido, pero reconoce sus potenciales de reducción, están igual. ¿Qué ha pasado? Se ha autorregulado. La sangre viene y el cerebro, ese poquito, no lo necesita más sangre. Por tanto, se dilata. Se dilata. Se dilata para que conforme va llegando, se va llenando esto y va compensando la falta de sangre que tiene. Entonces, el cerebro, cuando es poca la cantidad de sangre, se dilata para que más sangre entre. Y cuando es exceso de sangre, se contrae, porque no puede entrar tanta sangre. ¿Está entendido? Entonces, la vasoconstricción y vasodilatación se llama autorregulación cerebral. Mantiene el flujo sanguíneo constante. Y aquí tengo eso que les dije, ¿no? Fíjense, en la parte de arriba, en este dibujito, en la autorregulación,
La sangre si llega un montón, entonces ¿qué pasa? Hay una vasoconstricción. Hay una vasoconstricción hasta que es vencida esa vasoconstricción. Y ahí sucede la lesión que dice la señorita, la lesión de la vasera hematoencefálica. Puede haber tanto volumen de sangre que quiere entrar aquí, una hipertensión de esas que ustedes van a ver todo el tiempo en el hospital, un montón de sangre que trata de entrar, pero el cerebro autorregula y lo vuelve menor cantidad. Pero la presión es tanta que sigue aumentando la cantidad de sangre, va a romper esto, ¿entienden? Empieza a vencer vence a la autorregulación. En ese caso, ¿qué se produce? Se produce edema, porque esto, ahí están los poros pequeñitos, no se ven, pero cuando si se amplía esto, se edematiza, se vasodilata, va a salir agua, se produce edema, y lo peor de todo, puede explotar el vaso por la presión. Y eso sucede aquí en esta, fíjense aquí, no se ve todavía, pero aquí en el fluido. Ahí, ¿no? Entonces aquí, fíjense, cuando viene mucha presión, un montón de sangre quiere entrar, entonces el cerebro ¿qué hace? Hay vasoconstricción para mantener el volumen constante, el flujo constante. Pero hay un punto en el cual se vence. 150 de presión arterial media. Ya saben lo que es la presión arterial media, hemos avanzado. Entonces, fíjense, hay una vasoconstricción, tanto es una pulseta, la sangre que está empujando y el cerebro que está defendiéndose para que no entre demasiada sangre. Pero llega un punto en el cual se rompe la vasera hematoencefálica, entonces hay vasodilatación y ahí produce edema y hemorragia. Se sale la sangre aquí. ¿Qué quieres preguntar, estimado? O sea, podemos decir que antes de que la sangre, digamos, salga del vaso sanguíneo, esa presión, en este caso, se puede dar un tremendo dolor de cabeza a nivel. Claro, ¿por qué? Porque cuando está viendo vasoconstricción, hay una pulseta, el volumen, y nosotros el cerebro que está resistiendo para que no aumente el diámetro de sus vasos. Esa fuerza va a provocar el dolor de cabeza, un dolor insoportable, el dolor de cabeza brutal, ¿no es cierto? Ya se desmaya ya. Cuando ya se vence eso, hay vasodilatación, edema ya es pérdida de conocimiento. Cuando hay vasodilatación crónico-tensión pasa lo mismo. No. Lo contrario, fíjense, esto es en caso de hipertensión, ¿no? Aumento del volumen. Pero ¿qué va a pasar si al revés hay hipotensión? Entonces, la sangre que llega es poquito. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Se edematiza. Se dilata. ¿Para qué? Porque la sangre que viene se vaya acumulando y en ese afán empieza a distribuir ¿qué? Glucosa y oxígeno normalmente. Entonces, se dilata, ¿no? Pero digamos, no llega sangre, sigue perdiendo por aquí sangre, sigue habiendo hemorragia. Entonces llega un punto en el cual, como sigue perdiendo, la cantidad de volúmenes sigue siendo menor, llega tan poquito, entonces va hacia atrás. Aquí tenemos 50 de presión arterial media, abajo de 50, aquí abajo de 50, 40 de presión arterial media. Entonces ya el cerebro no tiene, aunque vasodilate, la presión no puede llenar esos vasos. ¿Y se produce qué? Hipoxia, isquemia cerebral. Porque aunque dilata, entonces en ese caso se produce lo contrario. No alcanza. Se dilata el cerebro en vano, no hay la sangre que pueda llenar el vaso. Se produce hipoxia, isquemia y muerte cerebral. ¿Alguna pregunta? Sí, vos primero, después... ¿Vos qué te llamabas? Disculpa. Ricardo. Ricardo, nunca más olvidé Ricardo. Si hay una vasoconstricción
tensión, pero no se produce la vasodilatación después de cuando tenemos hipertensión, eso podría dar un poco. ¿Cómo? Si tenemos hipertensión se da la vasoconstricción, pero no llega al punto de distenderse, no se puede dar, porque si no se está suministrando oxígeno y glucosa por la vasoconstricción. No, que es autorregulación. Este flujo, es que no lo va a discutir al papi que ha hecho esto. Dios ha hecho tan lindo esto. Funciona entre 60, dicen los últimos, y lo he incluido ahí, 60 lo va a cambiar, porque 50 ha sido hasta unos 5 años atrás más o menos. Ahora de 60 están, o sea, 60 a 150, 50 para abajo ya está. En este lapso de 60 a 150 no hay ninguna alteración neuronal porque el flujo es normal. No es que tanto se vasoconstrigue que no va a entrar, no. Solamente se vasoconstrigue lo necesario. ¿Entiendes? Depende de la presión. Si es mucho, demasiado. Si es menos, no tanto. Es autorregulación. El propio cerebro regula cuánto va a contraer. Yo si tengo una presión de 140 que he tenido, 140, digo, me autorregula, no necesito, ¿no? Pero si tengo 200 o 250, 140, tengo una autorregulación más potente la contracción de mi vaso. ¿Alguna otra pregunta, Ricardo? Dime. O sea, en todo caso, digamos, imagino que todo lo que viene siendo la vasoconstricción del paciente, digamos, que tiene la presión muy elevada, el paciente va a llegar a emergencia y va a decir, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, no, o sea. Lamentablemente no es así. Ustedes van a ser médicos, bueno, ojalá, van a ser médicos, no me refiero a médicos de hospital. Gracias. No, es que muchos no llegan a médicos de hospital, llegan a médicos de posta. En la posta es lo que dicen que es fácil, ¿no? Viene diarrea, Bactrim, dolor de cabeza, aspirina. ¿Qué tiene tos? ¿Tú sigues? Sí, ¿qué quieres preguntar? No, le decía que imagino que antes de que el vaso se distienda tanto, que ya Sí. rompa su capacidad, o sea, que sobrepase la capacidad del vaso, Sí. imagino que antes de que eso suceda deben haber indicios anteriores de que el paciente ya presente. Eso pues es, grita el paciente de dolor de cabeza. Por eso le digo, o sea, La pulseta del vaso, lo que está llenando, y él lo que su cerebro que está regulando, provoca dolor de cabeza. sí, pero o sea, hay pacientes que son tercos, digamos, y solamente toman paracetamol, aspirina. Sí, pero es raro. Mira, yo he pasado por uno de estos. Lo de malo es de que uno solo puede enseñar lo que ha vivido, ¿no? Y lo que he vivido yo es horrible. Yo he salido hace más de 30 años. Y miren, un pacientito vino con dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza. El paciente tenía presión no muy alta, 160, 100, dolor de cabeza. La segunda vez se le dio su Novalgina, dolor de cabeza. La segunda vez vino con 200, 140. Le dieron hasta su nombre, me acuerdo. O sea, no nada de eso, no ningún antihipertensivo, le dieron un calmante. Creo que era migradolalgia, no sé, un medio raro. No Le dieron eso. El paciente, doctor, estoy bien, estoy tomando cada 8 horas, claro, le calmaba el dolor. Pero estaba enmascarando este proceso que tú dices. Había dolor que él lo tomaba y lo calmaba. Exacto. ¿Qué pasó? Al tercer, cuarto día ya no volvió más. Nos enteramos que en el San Juan de Dios había fallecido el paciente. Por esto, se reventó una hemorragia cerebral, porque era hipertensión lo que tenía. Por eso es que toda vez que ustedes den un calmantito y no calma, la presión de los dos brazos tienen que controlar. Porque si la presión está muy elevada, puede provocar, especialmente en las personas idosas. ¿Qué es idosa? Son personas de 60 años. Viejitos. Estos pelados aguantan, pero igual puede decir. Yo por eso le pregunté al doctor, porque qué fue lo que pasó hace un tiempo atrás, un amigo mío, bien cercano, la verdad, él ya venía con dolores de cabeza así frecuentes y fuertes.
pero él en vez de tomar, en vez de hacerse estudio, de medirse la presión y todo eso, solo tomaba paracetamol y aspirina, Claro. lo cual le calmaba el dolor. Pero en cierta noche, así de la nada, él estaba charlando con su madre y se empezó a vagar. Y se desmayó. Llegó al centro de emergencia, hemorragia interna. ¿Sucedió? Por eso le pregunté. El pobre se estaba autorregulando, porque era joven, ha pensado que era un dolorcito, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, eso se llama autorregulación. Ahora, fíjense, esto no puede ser que ustedes no sepan. La autorregulación, las más importantes, está dada por la presión arterial media y por el CO2. El CO2 tiene mucho poder en la vasoconstricción y vasodilatación. El CO2 normal de 30 a 50 que nosotros tenemos está al medio, normal, con una presión normal. Pero si nosotros tenemos una hipercapnia y tenemos un valor de 60 de CO2, mililitros de mercurio, entonces, ¿qué va a haber aquí? Vasoconstricción. No, ahí estamos avanzando de 60 minutos. Estamos hablando del CO2. CO2. Vasodilatación. Y si hay una menor a 30, aquí, ¿qué va a haber? 30 o menos, vasoconstricción. El CO2 tiene un poder sobre el cerebro. Bueno, en todo el cuerpo, pero se nota claramente en el cerebro. Entonces, aquí está de la presión arterial. Está un poco al revés. Aquí, la presión arterial dilata cuando la presión es baja y vasoconstriñe cuando es alta. Aquí es al revés. El CO2, cuando es elevado, hay dilatación arteriolar y hay vasoconstricción cuando es hipocapnia. Ahora, eso nosotros lo usamos para el tratamiento en el hospital. El paciente viene con un edema cerebral. ¿Qué le voy a meter? Voy a hacer hipo o hipercapnia, estimado Raúl. Cerebral. No, edema. Claro, hay una, como ella dice, una alteración, muchas veces ruptura de la membrana. Volumen. Entonces, ¿qué vas a hacer? CO2. Eso ya, olvídate, estamos preguntando de esto. CO2. ¿Vas a darle menos o más CO2? Menos. Si tiene, dime, Si el paciente está con una edema cerebral, Sí. supongo que es porque tiene el CO2 alto. Y entonces, ¿qué le vas a dar? ¿Sería mejorar la oxigenación? No, pero ¿qué vas a hacer para que tenga menos CO2? ¿Qué vas a hacer? Sacarlo. Voy a hacer, viene, aumentando un punto a ella, aumentate un punto vos y aumentarle un punto a la señorita y a aquel individuo que, por nada más que por su iniciativa de participar, aumentarle a Ricardo, ¿ya? 4 puntos. Entonces, les va a servir harto el neuro, les digo, porque ustedes, si no, el neuro es entender la cosa. Si el paciente está con edema por un golpe, cualquier cosa edema, y nosotros tenemos la oportunidad de saber que la hipercapnia produce, pero la hipocapnia reduce y está con edema. En un edema, ¿qué está produciendo? ¿Cómo está el vaso? Está así en un edema. Por eso hay edema, porque como está dilatado el vaso, entonces sale el líquido y produce edema. Los poros están dilatados y se produce edema. Para achicar el vaso, ¿qué debo hacer? Disminuir el CO2. ¿Qué le voy a aumentar? Disminuir el CO2. Entonces, ¿cómo disminuyo? Sacando el CO2. ¿Y cómo saco el CO2? ¿Cómo se saca el CO2? ¿Cómo saco el CO2? Hiperventilando al paciente. Por eso se le dije, doctor, mejoría. No me has dicho eso. No me has dicho eso. No me has dicho, no me has dicho. Sí, hubiese dicho yo, me alegro cuando. ¿Cómo sacamos? Aumentando la frecuencia cardíaca. Y no es aumentando así. El respirador tenemos todos, hasta los de segundo nivel tienen ahora. Se coloca el tubo, se le pone 30 de frecuencia respiratoria, el paciente empieza a botar todo eso y empieza a achicarse su edema, ¿ya?
Eso se hace todavía hoy, seguimos haciendo. Tal vez cambie cuando ustedes salgan, pero todavía se sigue haciendo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y en caso de que sea prevé, doctor, de que haya muy poco CO2, No, si hay muy poco CO2, ¿qué vas a hacer? Si hay poco CO2, ¿qué va a pasar? El que me responde eso, le voy a... Claro, ¿qué va a pasar allá? Si el CO2 Sí, ¿qué va a pasar si hay poco CO2? y hay vasodilatación. ¿Y ahí qué va a pasar con el paciente? Hipoxia. Hipoxia sin CO2, estamos hablando de CO2. No, pero la vasoconstricción haría que haya menos flujo en el cerebro. Menor cantidad, ¿y eso que produce en el cuerpo? En el cuerpo. Puede haber pérdida de conocimiento, ¿cierto? O sea, no tiene que haber eso. Por eso tienes que regular, el CO2 tiene que estar en 40, normal. Entonces, si el CO2 está bajo, tienes que aumentar el CO2. Si está alto y está con edema, tienes que bajar. ¿Ya? Tiene que estar en 40, siempre. Pero cuando hay edema, nosotros hemos mantenido a 28 de CO2. Imagínense 28, controlando con gasometría, ¿cuánto está? 29 ya, manténlo ahí. Ha subido a 35, aumenten la frecuencia. Ahora sí, así se juega con el ventilador para que el paciente salga adelante. ¿Ya? Hasta que en terapia, porque esto hay que operar, generalmente hay que abrir el coco. O sea, es ¿no? en caso de ultra emergencia, básicamente. Claro, eso se hace en emergencia nomás. En terapia también se hace, pero no tanto, porque generalmente siempre la cirugía es una cirugía. ¿Alguna otra pregunta? Ya. ¿Está entendiendo esto de la autorregulación cerebral? ¿No? Ahí está explicadito cómo, por qué, que esto, que el otro, que bla, 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 ustedes lo van a aprender. Sigamos, me falta todavía un tiempito. Faltan todavía 8 minutos. Ya. Vamos a ver en el cerebro, vamos a empezar a ver por las partes, los componentes del cerebro. Vamos a comenzar con la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta parte anterior del cerebro, toda esta parte de la corteza. Este es el lóbulo con el parénquima incluido. La corteza es la parte, la sustancia gris que está en la parte anterior, corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el 30% de la corteza, de toda esta corteza, o sea, es bastante grande. Y la corteza prefrontal es el que controla no solamente todo el cerebro, sino que todo el cuerpo. Por eso se llama área ejecutiva. Ustedes controlan con su corteza su educación, su entrenamiento como médicos, su responsabilidad. Controlan ustedes que no estén haciendo macanas, que hagan lo correcto con la corteza prefrontal. Es el área pensante, el área ejecutiva. ¿Cuáles son las funciones de esta corteza? Toma de decisiones, la conducta, personalidad, memoria, todo está ahí. La memoria de trabajo, ¿no? ¿Qué van a hacer? Las funciones cognitivas, el conocimiento, el estudio, todo está ahí en la corteza prefrontal. La planificación de procesos y estrategias, ahí ustedes razonan qué van a hacer. ¿Controlan qué? El sistema límbico. Inhiben las respuestas inadecuadas. Ustedes son los respetuosos. Y ahí está el asiento de reconocimiento del logro. Entonces, aquí nosotros, cuando alguien nos dice qué bien, ahí nos sentimos bien. Está en contacto directo con el sistema límbico. Entonces, hay una interconexión de tal manera que nuestras decisiones muy frecuentemente están influenciados por el sistema límbico. Aún las más razonables. Si por ejemplo yo tengo, qué sé yo, elegir entre este individuo, que sé que es una persona incompetente, todo lo que tú quieras, pero cuando ayúdame, Garoto, ¿dónde estás? Y el Garoto, que siempre está, entonces uno dice, no, pues Garoto, él no necesita, él está primero, ¿entiendes? Eso es, ¿qué es eso? Es la valoración emocional, sentimental, no tiene que ver con nosotros, eso está en el sistema límbico. Nosotros odiamos o amamos muchas cosas. Solamente por el amor se puede hacer muchas cosas, solo por el odio se puede hacer muchas cosas.
se puede cerrar las puertas a trabajos importantes. En Brasil, en Argentina, donde sea, a veces una persona solamente por su don de gentes puede llegar alto. Yo conocí a un individuo que, en paz descanse, ahora ya no está, era el más irresponsable, el más burro, el más todo lo que ustedes quieran. Sobre eso era azofaldado, lo peor del tipo. Pero tenía algo, tenía don de gentes. Uno estaba con él, se sentía bien, hacía reír. Donde él llevaba, la alegría llegaba. Pero era un burro, no sabía nada. Y nada más que por eso, lo han nombrado jefe de aquí, jefe de allá. Y ha estado, claro, andaba con las cabezas, por decir, aquí andaría con la curia, a ese nivel. Obviamente le van a poner de jefe de carrera, ¿no? Era injusto porque este pobre no sabe nada y está ahí. Pero era verdad. Entonces, para las decisiones a veces, nosotros somos así. En general los latinos definimos no solo por la capacidad, también por la emoción, por el sentimiento. Si una persona, aunque no sea capaz para eso, pero nosotros la amamos, le damos, y eso está mal. Por eso nuestro Latinoamérica no anda bien. Los alemanes dentro del mundo son los más fríos. Esos tipos, yo he trabajado con una alemana y he querido obtener de ella ciertos réditos, porque era amiga, hemos trabajado juntos mucho tiempo. Yo dije, mira, dale trabajo a esta persona que es una conocida. Ella tenía un programa en el cual había buen sueldo y ella podía dar. De hecho, voy a tomarlo en cuenta que venga y lo voy a poner a trabajar. Ya. Ha entrado, pasó una semana y me dice, me ha votado la doctora. He ido a hablar y he dicho, mira, esta persona necesita, no tiene, es una persona muy buena. Le he dicho, mira, Freddy, efectivamente es bueno, pero no es el trabajo para ella, no lo hace bien. Tendrá necesidades, será buena persona, pero como no hace bien, lo siento mucho. No. Esa es la forma, es lo correcto. Si eso hiciéramos en todo el ambiente médico, seríamos, no habría, no diría más malas palabras, pero todo sería bien en el hospital. Habría pura gente competente, una persona que confiase, pero uno tiene que a veces elegir ahí, estar a ver cuál, no, aquel no, así. ¿Por qué? Porque han entrado por cosas así. Entonces, ¿por qué hay esas decisiones? Porque el sistema médico influye sobre la corte. Efectivamente, el área ejecutiva elige, decide lo que tiene que hacer, pero está influenciado por la amígdala. Y aquí están. Uno toma decisiones, la conducta personal está dada, mucho tiene que ver la amígdala. Tenemos que ser muy fríos, tenemos que ser muy correctos para hacer lo que realmente debe hacer. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta aquí. Entonces, la corteza prefrontal es importante. Testito más y nos vamos, por favor, denme. En el año 1800, fíjense, en 1800, aquí está la fecha. En 1860, un accidente, este individuo que está ahí, eso está en los anales de la medicina, sufrió un accidente, le entró un bazote, ¿no? Y le perforó el cráneo, o sea, con su bazote ahí era trabajador. Y lo llevaron al hospital y le sacaron, estaba todavía respirando. Increíblemente sobrevivió. Y ahí está la foto del tipo, miren. Está su nombre, se llama Phineas Case. Este tipo, hasta que tuvo el accidente, era el hombre más sano, no tomaba, respetuoso, responsable, era capaz, era colaborador, era todo. En una palabra, era Raúl. Pero fíjense, cuando tuvo el accidente, se volvió un hombre irresponsable, no le importaba, iba al trabajo a las 10, si quiere nomás, y si no me voy. No respetaba a nadie, malcriado, o sea,
no tenía ningún control sobre el sistema límbico. Alguien le hacía reír y se iba, alguien se enojaba y directamente le decía en la cara lo que pensaba, tipo Persia. Pero este era el colmo, o sea, este tipo de ser una persona tan sana así como Raúl, bien correcto, se volvió un hombre totalmente indeseable. Y eso está en los... De ahí empezaron a estudiar que la corteza prefrontal, que había sido prácticamente deshecha por esto, ha cambiado. Ahí está el centro, por eso se llama área ejecutiva. Ahí nosotros dominamos nuestro carácter, nuestra responsabilidad, nuestras acciones, decisiones, qué va a ser de nuestra vida, planificamos, voy a ser el mejor médico. Eso está en la corteza prefrontal. El resto funciona también para mover, pero en el área ejecutiva, el que piensa, planifica lo que va a ser la vida, es el área prefrontal. ¿Ya? ¿Hasta aquí está entendido? Aquí vamos a quedar el día, con usted está entre el viernes, ¿no? A mañana. Mañana vamos a hacer la segunda y el viernes terminamos esta área de cerebro.